En primera persona a los verdaderos protagonistas mundiales del sector de las tecnologías de la información, quienes cada semana nos brindan sus experiencias, opiniones y consejos alrededor de su profesión. Os decía al principio, esta noche es para nosotros un tremendo placer contar con el secretario general del Ayuntamiento de Alcira, Víctor Almonacid. Buenas noches, Víctor. Buenas noches. Para quien no lo sepa, Víctor Almonacid es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, secretario general del Ayuntamiento de Alcira, como decimos, máster en Nuevas Tecnologías aplicadas a las administraciones públicas, premio al innovador público más destacado de 2015, ha publicado 15 libros y más de 100 artículos sobre administración electrónica, es vicepresidente en el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, COSITAL, donde además es responsable del área de Nuevas Tecnologías y Transparencias. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Siguiendo un poco con lo que estábamos hablando, hemos visto que uno de los hitos fundamentales mencionados anteriormente ha sido la publicación de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, junto además a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Ambas sustituyen a su antiguo equivalente, donde ya se recogían derechos como el de no presentar documentación que ya obraran en poder del actuante en los registros telemáticos, como hemos visto. Pasados de 25 años de aquella ley, ¿qué novedades aportan estas nuevas leyes que vemos ahora en la relación entre administraciones y ciudadanos? ¿Y qué beneficios les supone? ¿Cuáles son los plazos para su disponibilidad? Bueno, realmente las leyes tienen un impacto muy grande, pero en cuanto a su contenido no aportan tantas novedades, ¿no? Quizá la novedad más importante es que las leyes van en serio, valga la expresión, sobre todo que entenderán sobre todo los que conocían la ley anterior, la 11/2007, y lo que ha pasado después, ¿no? Con su, vamos a decir, no aplicación, que realmente ha sido una ley que ha vivido 8 años, ahora ya ha sido derogada, aún faltan unos meses, ¿no?, para la entrada en vigor definitiva de la Ley 39, pero ha sido una de las leyes más, vamos a decir, ninguneadas de la historia. Es decir, la Ley 11/2007 era buena, establecía una regulación aceptable de la administración electrónica, dejaba algunas cosas sin resolver. Renato ha apuntado alguna, pues evidentemente si hubiera venido acompañada de medios, pues hubiera estado mejor. Y luego la indefinición de los plazos de entrada en vigor, sobre todo a través de cláusulas como la dependencia de las disponibilidades presupuestarias en cuanto a la aplicación de la ley en sí. Eso es una técnica legislativa que deja mucho que desear. Pero la ley no era mala, ¿no? Y la Ley 39, y digo la 39 porque básicamente es la que recoge en su articulado gran parte de las disposiciones de la Ley 11/2007, decía que la Ley 39/2015, la sensación es que va en serio, en tanto en cuanto habla de la obligación, y la palabra es esta, de que los actos administrativos se emitan por escrito, como decía la Ley 30/92, y por medios electrónicos. Es que dice esto. Habla también de que el procedimiento se impulsa de oficio, bajo el principio de celeridad, y por medios electrónicos. Quiero decir que veo muy difícil, a pesar de que los juristas pues son capaces somos capaces de todo, de cualquier interpretación, pero veo muy difícil interpretar que esta ley, interpretar que no es aplicable, como dice la disposición final, en el plazo de un año. Y el plazo de un año desde su entrada en vigor es pues un año desde el 2 de octubre de 2015, que es el día que se publicó en el BOE, por lo tanto nos vamos a 2 de octubre de 2016. Realmente falta muy poco. Respecto a qué es lo que cambia respecto a los ciudadanos o en qué influye, en qué afecta a los ciudadanos, la Ley 39 dice la exposición de motivos que es una ley ad extra, en contraposición, la exposición de motivos de la Ley 40, la de régimen jurídico, la llama ad intra. Es una especie de, ubicación artificial de dos cuerpos legislativos. La ley de régimen jurídico se supone que es ad intra porque regula las relaciones internas de la administración, pero luego también tiene cosas ad extra, valga la expresión. La ley de procedimiento se dice que es ad extra porque regula las relaciones con el ciudadano, pero luego también tiene cosas ad intra, ¿no? Realmente no hubiera pasado nada si se hubiera aprobado otra ley nueva de régimen jurídico y procedimiento administrativo común exactamente con el mismo nombre y no separar
la Ley 30/92 en 2 leyes. Pero decía que sí que afecta mucho al ciudadano porque la ley tiene muy en cuenta al ciudadano. La ley recoge un catálogo de derechos electrónicos de las personas, además las llama personas, porque somos personas, ¿no? Siempre en las leyes administrativas habla de los ciudadanos, los españoles, los extranjeros, los contribuyentes. Bueno, pues ahora los derechos son de las personas y son derechos electrónicos. Además, son derechos que la administración, cuando un ciudadano tiene un derecho, otro alguien, que son los poderes públicos, tiene una obligación, ¿no? Creo que todo esto unido al paso del tiempo y a que los que sí han hecho o modestamente hemos hecho los deberes, pues sí podemos ofrecer una experiencia, creo que cada vez se hace más difícil ampararse en esas hipotéticas disponibilidades presupuestarias o cualquier otra excusa para no implantar esta ley que, como digo, y creo que este sería un poco el resumen de toda esta primera intervención, la sensación es que va en serio y debe cumplirse, debe aplicarse. Genial. Víctor, ya has hecho referencia al anterior marco, que todavía está muy próximo, el de la 11/2007, ¿de acuerdo? Y la falta de aplicación a la que se llevó, a pesar de todo lo que en ella se regulaba, pero sin embargo, en otros ámbitos, durante el mismo periodo, es decir, desde 2007 hasta nuestros días, sí que hemos visto, sí que hemos comprobado avances sustanciales por parte de aquellas entidades que así les interesaba. Y veámoslo en banca, veámoslo en nuestra relación con las compañías telefónicas, incluso con suministros en general, es decir, en muchos ámbitos en donde sí que se han ido dando esos pasos de cumplimiento de una relación cada vez más electrónica. Y justamente esas empresas privadas lo han hecho por ahorro de costes, por maximización del beneficio, por simplificación de trámites, de tal modo que nos encontramos como, mientras nosotros teníamos una ley que lo regulaba, aunque lo hiciera depender de disponibilidad presupuestaria, pero como en otros ámbitos, en este caso ámbito empresa, justamente la escasez de recursos que define las empresas era lo que le llevaba a estar implementando esta regulación. ¿Por qué crees que esto se ha producido así? ¿Por qué crees que la Administración, justamente por esa escasez de recursos, no ha apostado por dar vida en lugar de dar muerte, que es lo que se ha hecho en muchos casos, a la Ley 11/2007? A ver, yo creo que has puesto el dedo en la llaga, ¿no? Es decir, has mencionado a la clave, que es el ahorro económico. El problema de la 11/2007, o otro problema más, porque ya he dicho antes alguno, es que se aprueba demasiado al principio de la crisis. O sea, es decir, lo he comentado también antes, ahora mismo, en 2016, tenemos casos de buenas prácticas o casos de simple, vamos a decir, de simple aplicación de una ley. Tampoco hace falta ponerse una medalla por implantar una ley, ¿no? Por cumplir una ley. Pero bueno, parece ser que sí, que han sido o hemos sido los menos. Pero ese carácter voluntario, se entendió como voluntario de la Ley 11, hizo que algunos la aplicaran, otros no la aplicaran. ¿Por qué? Porque somos la Administración. Y la Administración es ahora, últimamente, cuando parece ser que se debe regir, o que hemos entendido que se debe regir bajo el principio de eficiencia. ¿Cuál es el contexto o cuál es el escenario? Es como para sonreír, Víctor. A ver, la afirmación tiene su miga, ¿eh? No, pero fíjate... Y la comparto, pero tiene su miga. Es decir, que tengamos que llegar a 2015... tengamos que llegar al siglo XXI para que nos demos cuenta de que la Administración tiene que ser eficiente, manda... No lo digas. Sí, bueno, yo, a ver... No me cortéis el micrófono, no me cortéis el micrófono. Creo que lo que estoy comentando... la verdad es que es una situación que conoce mucha gente, ¿no? Sobre todo los que están dentro de la Administración. Y te decía, el problema del 11/2007, incluso el problema principal, por encima de estos problemas regulatorios, es que se aprueba en un contexto en el que no era tan necesario ahorrar. ¿Por qué se ha visto? ¿Cuál es el escenario, vamos a decir, de las leyes de 2015? Es un escenario distinto, presidido por dos factores preocupantes. Uno es la crisis y el otro es la corrupción. En el momento en que se entiende que la administración electrónica, el procedimiento electrónico, puede combatir
esos dos problemas de la sociedad, es cuando se le da el impulso definitivo. ¿Por qué? Porque evidentemente la administración electrónica ahorra, o la tramitación electrónica ahorra dinero, y por ahí es por donde le han visto la gracia, valga la expresión, pues los gobiernos y el legislador. Y por otro lado, la administración electrónica deja rastro y es mucho más difícil también al hilo de la ley de transparencia, que es una ley hermana de la ley de procedimiento, junto con la ley de régimen jurídico y otras normas que han nacido al amparo del informe CORA, del Comité para la Reforma de las Administraciones Públicas. Pero es que el tinte económico, esta sensación de que hay que hacer lo que sea para ahorrar, se tiene ahora. En 2007 no se tuvo y por eso no se implantó la ley, en parte por eso, porque esas virtudes, ese principio de eficiencia que decía, pues por desgracia, evidentemente la administración tenemos que hacer autocrítica. Es que hacemos las cosas cuando no queda otro remedio. Víctor, creo que te he entendido mal. ¿Me quieres decir que en el 2007, justamente porque empezaba la crisis, no se tenía sensación de que había que ahorrar? En 2007 no se tenía ninguna sensación de que empezaba la crisis. Es justo lo que he dicho. En la administración, para nada. Yo que estuve en el 2007, estuve trabajando en algunos de estos temas, yo creo que lo que ocurre es que entonces la sociedad de la información, había que entrar en la sociedad de la información porque, bueno, molaba y porque era donde estaba la sociedad, ¿no? Y tal. Y entiendo, por lo que comenta Víctor, que ahora estamos hablando de un tema de eficiencia. Bueno, sí, estamos hablando de un tema de eficiencia. Las virtudes de la administración electrónica son muchas. Lo que pasa es que algunas son más llamativas que otras. Insisto, vamos a decir, el triunfo definitivo del procedimiento electrónico ha sido, por un lado, la eficiencia y, por otro lado, la transparencia. Son dos problemas de la sociedad española, son dos herramientas, o mejor dicho, una herramienta que puede combatir o que puede minimizar, que no eliminar, por desgracia, esos dos problemas, y por eso ahora ha caído en gracia. Y por eso antes, pues, no tenía, vamos a decir, tanta aceptación. Y esa es la realidad de los últimos años. Víctor, en la ley hay servicios nuevos que vamos a tener que prestar las administraciones a los ciudadanos. Uno de los que más, has utilizado la palabra caer en gracia, uno de los que más me ha caído en gracia es esa necesidad que hay de ayudar al ciudadano que no dispone de medios electrónicos. Que tendremos que tener equipamiento en los registros, gente habilitada para poder ayudar, hacer como de representante digital, por llamarlo de alguna manera, del ciudadano. ¿Tú crees que realmente en la situación real, actual, de la inmensa mayoría de las administraciones, y yo me centro en las que más tenemos, ¿no? En la que trabajas tú, la que trabaja yo, ¿no? Que son administraciones locales, ¿crees que realmente hay recursos, va a existir la posibilidad de que eso realmente funcione como debe o como lo ha pensado el legislador? ¿Qué crees que va a evitar o qué crees qué dificultades, qué inhibidores tenemos que remover para que eso sea correcto, se ejecute de forma correcta? A ver, yo creo que hay posibilidad de ejecutarlo. Evidentemente no como piensa el legislador, porque el legislador yo creo que no tiene ningún tipo de conexión con la realidad de la administración local. De hecho, las leyes que se denominan del sector público... No sabes cuánto me tranquilizan tus palabras, Víctor. me voy esta noche reconfortado a la cama. No, decía que todas las leyes que se denominan del sector público, de las administraciones públicas, el nombre es engañoso. Están hechas a imagen y semejanza de la administración del Estado. Correcto. Es una administración potente, con medios, y el legislador, que suele ser pues un señor abogado del Estado o un técnico del Ministerio, pues se sabe eso, no se sabe lo otro, pero no pasa nada, eso ya lo tenemos asumido. Pero de otra manera distinta, sí, a la que tiene, vamos a decir, en mente el legislador, sí que se puede cumplir en concreto con este derecho, porque también es otro derecho que decía de las personas y obligación de la administración. Fíjate, hay servicios mucho más sencillos, como un cine, en el cual al mismo tiempo decía que se forma una cola descomunal ante la cajera. Luego viene otra chica, vamos a decir una azafata, que tiene el cine, que es una empresa privada y no tiene por qué ser un cine de estos grandes, que la tienen por ahí, vamos a decir, para informar, y te coge del brazo y te dice: caballero, ¿sabía usted que en lugar de hacer la cola
puede sacarse la entrada en este cajero, ¿no? En esta máquina, y te enseña a hacerlo y de repente pues ya no vuelves a hacer la cola, ¿no? Es una especie de asistencia en el sentido que apuntabas. Lo que acabo de decir no es tan complicado. Quiero decir, lo que hay que hacer es un poco, desde luego, formación interna para explicar las cosas al ciudadano. Lo primero que hay que hacer es formar a los empleados públicos, pero también se puede hacer, de hecho se debe hacer, ¿no? Y de una manera, vamos a decir, adaptada, como he dicho, más humilde, ¿no? Más de andar por casa, pero sí que se puede cumplir con esta obligación legal, sin ninguna duda. A mí me gustaría saber, todas las leyes producen cambios, pero ya sabéis la frase que me gusta, que toda mejora produce un cambio, provoca un cambio, pero no todo cambio provoca una mejora. ¿Se ve la aplicabilidad de las leyes o de las normas desde un punto de vista de gestión del propio cambio organizacional que van a producir o no? ¿O esto se obvia completamente? Bueno, las leyes de administración electrónica, valga la expresión, pues han sido ya unas cuantas. O sea, es decir, si tenemos en cuenta, como bien decía Renato, la propia Ley 30/92, en cierto modo, era de administración electrónica. Está obsoleta, pero para su tiempo fue muy moderna. El decreto ley de firma electrónica es del 99. Es que, fijaos en qué fechas nos movemos, en los 90, ¿no? Y luego, pues, evidentemente, todo lo del siglo XXI, pues la propia Ley 11/2007, los esquemas, etcétera. Todo esto ya ha habido que gestionarlo. Por desgracia, como apuntábamos, unas administraciones o unas organizaciones públicas lo han hecho, otras no lo han hecho, pero donde se ha hecho ha habido que gestionar el cambio. Ha habido que, bueno, pues la propia definición de administración electrónica oficial, la definición de la Comunidad Europea lo dice. Es que administración electrónica no es solo implantación de las TIC en las administraciones públicas, es implantación de las TIC combinada con cambios organizativos y con nuevas aptitudes. Es que te está hablando de formación, no se puede hacer una cosa sin la otra. Hablábamos antes del legislador, pues yo creo que el legislador todo esto no lo tiene muy en cuenta, pero nosotros sí tenemos que tenerlo en cuenta, porque si no estamos abocados al fracaso, ¿no? Sí. Dime, Renato. No, hay un aspecto de estos que es importante, y Víctor lo ha mencionado, que es que el cambio organizativo está requerido en la propia ley. Es decir, tanto la 11/2007 como la 39/2015 lo ha trasladado casi tal cual el tema del rediseño de procedimiento administrativo. Es decir, no se trata, y cuando hablamos de rediseño, en la práctica real de proyectos, en algunos casos se ha tratado únicamente de trasladar la tramitación manual a tramitación mediante un gestor de expedientes, cuando en cualquier proyecto de rediseño, de reingeniería de procesos, lo que se busca es una optimización. Que hacer una simplificación. Entonces, claro, en la propia ley sí que pide a la administración pública que trabaje en el cambio organizativo y en la mejora de procedimientos, y no en una simple traslación a una plataforma electrónica. Sí. Está Eso claro. es lo que quería poner el foco, porque muchas veces, y yo lo vivo porque constantemente allá donde voy provoco cambios, intento que siempre sean una mejora, y para mí la gestión del cambio organizacional es muy importante, porque es lo que me ha ayudado realmente con los conocimientos ya adquiridos sobre normas, sobre gestiones, metodologías, bases de conocimiento, de llevarlas a la práctica de una manera contrastada, como dosificando ese cambio de una manera adecuada para que realmente se quede en la organización y sea útil. Por eso quería saber vuestro punto de vista desde la normativa y la administración local. Sí, Víctor, yo volviendo al tema de los ciudadanos, no sé, yo humildemente pienso que una de las causas por las cuales a veces las leyes pues no tienen la implantación que se esperaba tener es porque los ciudadanos no las exigimos, ¿no? En este caso, en el caso de la nueva ley de administración pública, ¿cómo se va a dar? O sea, ¿tú crees que, bueno, hablabas antes de formación, etcétera, los ciudadanos, ¿hay algún mecanismo previsto para que estos ciudadanos exijan o ejercer los derechos que esta ley les plantea? Sí. Además es otra de las, vamos a decir, de las patas de la mesa de la gestión del cambio, ¿no? Decíamos antes, hay que formar a los empleados, hay que formar a los ciudadanos. Uno de los problemas y motivos de fracaso de algunos proyectos de administración electrónica, incluso los bien implantados desde el punto de vista tecnológico, ha habido servicios electrónicos que no se han utilizado porque los ciudadanos simplemente desconocían de su existencia.
es que puede tener usted un montón de servicios ya del nivel Smart City, por ejemplo, y bueno, pues los políticos eso les molesta porque si no se entera el ciudadano, pues no se pone en la medalla, pero realmente, desde el punto de vista del servicio público, si alguna razón de ser tiene el propio servicio, es que el número de usuarios sea el mayor posible, o como mínimo que el ciudadano lo conozca y que tenga la opción de utilizar ese servicio. Entonces, tenemos que formar, pero sobre todo y ante todo, tenemos que informar. El ciudadano debe saber todo lo que hacemos. Y luego, pues si quiere ser presencial, también esa puerta la sigue teniendo abierta y la debe seguir teniendo abierta en 2016 y en 2056. Pero que conste que es el ciudadano el que puede no ser electrónico. La administración, creo que ya ha quedado claro, ¿no?, en este programa que tiene que ser electrónica sí o sí. ¿Y cómo crees que la administración local podría, digamos, fomentar esa exigencia, digamos, de los ciudadanos? Bueno, insisto, dando información. Hay muchas maneras por las cuales un ayuntamiento puede llegar a sus ciudadanos. La verdad es que por el principio de proximidad es simplemente explorar esos medios. Y luego la propia formación en el Ayuntamiento de Alzira lo hemos hecho, por ejemplo, con la factura electrónica. Dimos formación a los proveedores. Cuando alguien piensa de las empresas, que son las que facturan a los ayuntamientos y las que se presentan a los contratos, pues pensamos que son empresas grandes, pero hay muchos proveedores pequeños, SLs y empresas pequeñas, que el mero hecho, cuando les dijimos que la factura electrónica era obligatoria, pues les causó un poco de revuelo, ¿no?, vamos a decir. Pero luego se les cita a todos un día en un salón de actos y se les explica, y además se queda a su disposición. Nosotros hemos sacado también certificados electrónicos. Quiero decir, hay que poner las cosas fáciles, ¿no?, porque una administración electrónica disuasoria, o bien desconocida, como decía, porque no se informa, o bien que se conoce pero es difícil, yo creo que no puede triunfar, ¿no?, porque si tiene como decía, alguna razón de ser el servicio público, también los servicios electrónicos, es que los usuarios pues los utilicen. Si no, pues no los ponemos, ¿no? Claramente. Vamos a ver. Es cierto que existen usuarios que no utilizan la administración electrónica, pero me preocupan más aquellos usuarios que realmente no pueden utilizarla. O sea, no aquellos que no quieran utilizarla porque prefiero entregar el papel, sino aquellos que no pueden, aquellos que no llegan, que no tienen los estándares, y que hasta ahora existían determinados cauces bien identificados para esa relación con la administración. Y, sin embargo, ahora, en cierta medida, sobre todo mal interpretadas las nuevas normativas, puede suponerle una barrera. Es decir, del mismo modo que era barrera la no tecnificación hasta este momento, porque determinados usuarios que estaban acostumbrados a relacionarse con empresas, organismos, entes a través de las nuevas tecnologías, les suponía que no podían acceder. Ahora parece que todo tiene que ser para estos usuarios, pero nos olvidamos de los otros, y tan ciudadanos son unos o tan personas son unos como otros. Más allá de que el usuario elija, la administración y sobre todo todas las administraciones, ¿tú crees que van a estar preparadas y dispuestas a estar dando ese servicio? Porque eso supone que los funcionarios, los que están atendiendo, es decir, la última voz de la administración, la que toca con el ciudadano, va a tener que ser electrónico y analógico al mismo tiempo. A ver, la ley, desde el punto de vista de las... Te pregunto tu opinión, no la ley. Quiero saber desde dentro, desde la práctica. Y bueno, cuando vayas a hablar con cuando vayas a hablar con tus funcionarios y les digas, mira, ahora tenemos una ley que dice esto, pero es que si te viene un señor y te quiere presentar un papel, le tienes que decir esto otro.
Ya, bueno, lo que pasa es que esa conversación ya la tuvimos hace 10 años. Quiero decir, la ley, y es mi opinión, lo que pasa es que empieza así la respuesta, no debe ser nada fácil de cumplir, sinceramente, para algunas organizaciones. Pero es que, claro, y lo decía antes, cuando comentaba esta historia reciente de las normas que imponen algún tipo de, o que regulan alguna cuestión de la administración electrónica, es que si tenemos... Me vais a permitir la expresión, si nos han hecho indirectas desde los 90, nos han dicho que esto va por ahí, que no tardes mucho, que las disponibilidades a lo mejor no las tienes, pero cuidado, que algún día deberías tenerlas. Claro, y ahora de repente... Alguna idea, alguna intuición, ¿verdad? Por eso digo que ha habido muchas indirectas y algunos no han querido hacer caso. Y ahora resulta que en 2016 no hemos hecho algunos... No han hecho absolutamente nada. Les va a resultar difícil, la pregunta tuya un poco de, al mismo tiempo, convertir, primero la reingeniería de procedimientos, luego convertir los procedimientos en electrónicos, luego esa atención ciudadana tan complicada con la asistencia. ¿Eso va a ser difícil de cumplir en los meses que quedan hasta octubre de 2016? No va a ser difícil, va a ser imposible. Seguro difícil, que no lo van a hacer, ¿no? Pero claro, si esa misma tarea... o listado de tareas los has empezado a hacer hace 10 o 15 años, pues seguramente será mucho más sencillo, ¿no? Pero bueno, como mínimo hay que empezar, creo yo. Sigo preguntándote confidencias y sigo preguntándote confidencias por la posición que tienes y por la sensibilidad que tienes respecto de esa relación con el funcionariado. En la ley, y lo habéis mencionado hace un momento, se lanza también la necesidad de formación. Y sin embargo, hay algunos funcionarios que sí, de los cuales estamos muy orgullosos, pero hay otros funcionarios que ese verbo no lo han conjugado desde que obtuvieron su plaza. ¿Crees que hay una gran resistencia a esa formación por parte del cuerpo, de la masa en sí? A ver, en estos procesos de cambio... Todos sabemos que hay mucha resistencia al cambio. Lo que pasa es que el cambio es más fuerte que la resistencia al cambio. Además, la resistencia al cambio tenía, vamos a decir, más clavos ardiendo a los que agarrarse hace años que ahora. Ahora los argumentos de los resistentes al cambio se van acabando, ¿no? Al final solo les queda decir, oye, mira, que esto me cae mal y no lo quiero hacer porque realmente, quiero decir, la ley ya deja claro que es obligatorio. Las organizaciones que dan formación, pues yo creo que es un lujo para un empleado que su propia organización le facilite la formación, y cuando uno ya está formado y además está informado y tiene incluso los medios, al final yo creo que solo le queda decir, oye, mira, es que no quiero. Pero es que hasta para eso tenemos ya argumentos. A mí me han preguntado muchas veces, y evidentemente pues no voy a decir ni qué persona, ni siquiera de qué organización, ¿no? Pero alguno de estos resistentes me ha preguntado, pero un poco en plan, vamos a decir, chulesco, ¿no? ¿En qué artículo de qué ley me obligan a mí a utilizar los medios electrónicos? Pues en la ley 39 ahora ya está. Hay un artículo que dice, por fin, además después de tantos años, por fin lo tengo, el artículo que es el 14.2e, que obliga a todos los empleados públicos de España a utilizar los medios electrónicos. Tienen una obligación. Y luego ya, si queréis, entramos en temas, pero fijaos ya qué temas, en temas ya de expedientes disciplinarios y de incumplimiento de las obligaciones del puesto de trabajo. Pero nos tenemos que ir ahí ya. La pelota está ya en el tejado en fin, del que incumple. Correcto. Entiendo, por lo tanto, que la ley os ha hecho un favor en ese caso para vencer esa última resistencia que pudiera existir. Es decir, el plantear ese artículo, el decir existe esta obligación, aunque antes veíamos que era, pues bueno, que sí, que va a tener sus problemas, que queda un año, que alguno le pillará con los pantalones bajados, etcétera, etcétera, pero incluso en la gestión interna de la administración os da un arma, un bastón de mando por fin. La ley tiene una serie en la que ya tenemos clasificado como flashes, que desde los borradores ya se vio que iba a ser uno de los elementos de cambio. Solamente un flash muy rápido. El tema, cuando una persona lleva el registro y lleva papeles, la ley 39/2015 dice que los papeles se digitalizarán y se devolverán los originales al interesado. Es decir, las cajas de resistencia pro papel
es que se van a encontrar que cumpliendo la ley, desde el registro, la estación de digitalización lo ha digitalizado, lo ha convertido en documento electrónico y, por tanto, la caja de resistencia esa del papel es que no tiene ya papel. Porque sería excepcional, y lo dice la ley, excepciona el tema de que se sigan guardando papeles y solamente en unos casos concretos. Por tanto, es que desde el principio, como comenta Víctor, es que el empujón hacia lo electrónico hace que todo ese tsunami afecte a toda la administración. Fantástico. Pues, Víctor, tenemos que darte las gracias porque la verdad es que tener puntos de vista de dentro de la Administración, por mucho que podamos estudiar las leyes, determinar lo que regulan, lo que no regulan, pero al final vosotros que lo estáis aplicando siempre es tremendamente enriquecedor. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber compartido este momento de tertulia y esperamos